Hace 8 días arrancamos con una palabra. ¿Le das un poquito de volumen? Sí, pues. Una palabra que está en Juan 10. Hace 8 días empezamos con ello y la palabra de Juan 10 nos hablaba de qué? Del buen pastor, ¿cierto? No voy a devolverme. Tal vez si queremos recordar o no vinimos hace 8 días, podemos ver la transmisión que está en nuestra página en Facebook. Entonces ahí la pueden ver. Vamos a continuar sobre ello. Y empezamos, nos llevó el Señor allí porque a raíz o más bien en el contexto de una palabra que escuchamos mucho en nuestro argot diario, es que dice que el ladrón no viene sino a matar, a robar, a destruir. Y entonces decíamos, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Entonces hubo un consenso casi del 100% que todo el mundo decía que eso se refiere es al enemigo, que eso se refiere es al diablo. De acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que estábamos leyendo hace 8 días, llegamos a una conclusión y no llegamos. Simplemente la palabra del Señor dice que no. Que si bien el ladrón no viene a matar, ni a destruir, ni a robar, el tema es algo muy inherente al enemigo. El verso aquí no está hablando del enemigo. El verso aquí, ¿de quién está hablando? Si se acuerdan de quién. De los falsos pastores, en donde se hace 8 días que ellos entraban por otro lado, que había una puerta, una sola puerta y por algo está allí, y que la puerta, ¿quién es? La puerta es el pastor, y no está hablando del pastor, está hablando del pastor, del Señor. Entonces esa es la puerta, por ahí es que hay que entrar. Entonces, si ven, hay muchas cosas que uno asume, porque todo el mundo dice, ay no hermanos, que recuerden que es que el enemigo solamente viene a matar y a destruir. Y uno no entiende realmente a qué se refiere el tema, ¿sí? Y es lo que estábamos estudiando. Y nos quedamos en el cuarto punto, y es Juan 10, 11 al 15. Juan 10, 11 al 15, buscan en sus Biblias. Juan 10, 11 al 15, ahí dice que el buen pastor realmente da su vida por las ovejas. Juan 10, desde el verso 11 al verso 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Muchas cosas aquí para empezar a enseñar o empezar a escuchar. Lo primero es que yo soy el buen pastor. Ahí empieza. Yo soy el buen pastor. Cuando dice yo soy el buen pastor, hablemos de lo primero. De lo primero, realmente la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de estas dos palabras, yo soy. ¿Recuerden qué pasó cuando se le decía a Moisés que fuera y hablara con el faraón de Dios? ¿Quién era Moisés? Era un líder llamado, era un hombre llamado Saglín. Nació en una cuna hebrea.
y era el libertador, estaba pues profetizado ser el libertador de Israel. Y se le presenta a Moisés en una zarza ardiente del Señor cuando Moisés no conocía al Señor. Se le presenta y le dice: tú vas a librar mi pueblo. Y en esa oportunidad Moisés empieza a decir: pero pues yo no soy nadie, ¿no? Y realmente Moisés era alguien. Moisés era alguien criado en la cuna de Faraón. Por lo tanto, todo aquel que crecía en cuna de Faraón tenía toda la educación pertinente de un faraón. Versaba en leyes, versaba en números y sabe muchas cosas, pero aún así él le decía al Señor: no, lo que pasa es que yo no sé hablar, yo no sé dirigirme en público. Y un símbolo y un sinnúmero de excusas que colocó, que en total fueron 4, hasta que el Señor realmente se molestó y dijo: ¿sabe qué? Dije así, vas a ir con tu hermano para que hable contigo. Entonces vemos como, y eso como que sucede en la vida diaria también, uno como que el Señor le habla y le habla a uno y uno: no, es que tal vez es que no soy digno, es que esto y lo otro. Llega un momento en que el Señor se cansa, como se cansó en este momento con Moisés. Le dijo: deje así, voy a ver a Aarón para que hable contigo. Pero no vamos a eso, vamos a la palabrita. La palabrita que está aquí es yo soy. Y es el mismo nombre que le revela a quién, a Moisés. Yo soy. Le dice: pero ¿quién le digo que eres tú? Cuando me pregunten quién eres tú, ¿yo qué digo? Y el Señor le dice: diles que yo soy el que soy. Parece trabalenguas, pero en realidad es sencillo de entender, porque es que ¿quién es Dios? Dios es el mismo ayer y hoy. Dios es el alfa y la omega. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, por eso es yo soy. Es un continuo estar, ¿me hago entender? O sea, no nació ayer, no va a nacer mañana, sino simplemente es un Dios que está continuamente, que está en el tiempo continuamente, por eso Él es. ¿Sí? Y yo soy. No me llamo Peter, no me llamo Juanito, yo soy. Realmente cuando también habla Juan en su evangelio, dice: en el principio ¿quién era? Era Dios. En el principio era el verbo. Y cuando digo verbo, ustedes cuando fueron a la escuela, si alguien fue a la escuela, cuando fuimos a la escuela, nos enseñaron los verbos. Ser o estar es un verbo, ¿cierto? ¿Y cómo conjugamos ese verbo de yo soy? Yo soy, tú eres, eres. Y en el principio era el verbo, era porque desde el principio, antes de la creación del mundo, pues el verbo era Dios. De hecho, el mismo Juan lo dice: en un principio era el verbo, yo soy, y el verbo era Dios. Entonces, desde el principio de la creación está, obviamente, no solamente Dios, sino 3 personas allí. Está Dios, está el Espíritu Santo, el cual se paseaba por las aguas, ¿se acuerdan? En el principio de la creación, y obviamente el Espíritu, y obviamente Cristo desde el principio, no cuando vino a la tierra, desde el principio, mucho antes de la existencia. Entonces, yo soy lo empleado para todo. En esta ocasión, en Juan 10, 11, 15 dice: ¿yo soy qué? El buen pastor. Entonces Dios está también ahí. Yo soy el buen pastor. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Hablemos del buen pastor. Jesús lo dijo tan claramente aquí que no puede haber equivocación sobre a qué se refiere. Él cumple el ideal del cuidado del pastor por el pueblo de Dios, como se ilustra en el Antiguo Testamento, porque siempre lo habla aquí.
Jesús se anunció. Jesús se anunció a sí mismo como el buen pastor. Él mismo lo dice: yo soy el buen pastor. Él mismo lo dice. Y al anunciarse a sí mismo como el buen pastor, si él es el buen pastor, el antagonista, está, ¿se han visto las novelas? Siempre hay un protagonista y hay un antagonista, hay un bueno y hay un malo. En este caso también vamos a hacer el mismo ejercicio. Si el buen pastor es el Señor Jesús, el antagonista, ¿quién es? No me vayan a decir que es el enemigo, hablando en este contexto. Si él es el buen pastor, el antagonista, ¿quién es? Pues el salteador, ¿no? El salteador, el falso pastor, correcto. Entonces, el ejemplo y la cabeza de todos los buenos pastores, así como el de todos los ladrones y los salteadores, pues ¿quién es el ejemplo? Mesías, nuestro Señor Jesús. Él es el ejemplo de todo buen pastor. En su es el mejor y más conocido oficio, el de ser pastor. Lo que realmente Jesús describió como un buen pastor es en realidad, más allá de ser bueno, es algo sorprendente. No es simple, no, es un buen, no, es sorprendentemente bueno. Algo realmente que pasa por el asombro, pasa por la raya del asombro. En la vida real, los pastores pueden tomar riesgos. Les toca tomar riesgos. ¿Por la seguridad de quién? De las ovejas. De las ovejas de regalas. Toman riesgos por sus ovejas. Pero es probablemente extraño encontrar a un pastor que esté dispuesto a morir por una oveja. Hoy en día, o bueno, desde siempre, usted no va a un pastor, usted es capaz de morir por una oveja, no, pues mate la oveja, todos son una oveja. Pero ¿qué dice el Señor? Realmente nuestro Dios, que Él da su vida, es decir, Él no estaría dispuesto a morir por una oveja. El Señor sí. El Señor sí está dispuesto a hacerlo. Entonces, en la lengua latina, algo del latín, yo no sé quién de ustedes recordará que las misas en las iglesias católicas se daban en latín. De hecho, todavía cuando usted, creo que todavía funciona, que cuando usted está en esos aniversarios del fallecimiento de alguien, usted puede pagar una misa cantada. Y la misa cantada la dan en latín. Solamente creo que la dan en 2 o 3 iglesias aquí en Bogotá, pero lo hacen. Hace muchos años todas las misas eran en latín. De hecho, se predicaba, el cura predicaba de espaldas. Y en la lengua latina, en ese latín, hay una definición allí. En la lengua latina la palabra dinero, que conocemos, la moneda, dinero es similar a la palabra oveja. Es interesante ver cómo el contraste, oveja y dinero, porque es que en aquel tiempo el que era rico era porque tenía muchas ovejas, porque era, pues esa forma, era la forma de vida. Para muchos de los primeros romanos, la lana era eso, su riqueza. Que tenía más lana, más dinero tenía, más posición tenía. Y sus fortunas yacían entonces en dónde? En los rebaños. Ahí ya estaba la fortuna de ellos. Y si el Señor Jesús es nuestro pastor, nosotros entonces somos ¿qué? ¿De acuerdo a lo que dijimos? Sí, pero de acuerdo a lo que dijimos, por lo de latino y todo eso. Si Él es nuestro pastor, nosotros somos para Él ¿qué? Teniendo en claro que las ovejas es la riqueza, entonces nosotros somos para Él. Riqueza. Su riqueza. Entonces, la segunda parte del
verso nos dice su vida da por las ovejas. Y no, y miren el verbo, su vida da, no dice su vida dio, no dice va a dar, sino su vida da, es algo infinitivo, o sea que es algo que está allí presente en el tiempo. Quiere decir que la dio, la está dando y la sigue y la va a dar. Entonces, Él sigue dando su vida. La vida que en el hombre Jesucristo siempre la está dando por nosotros, porque la dio. De hecho, es por nosotros que vive nuestro Señor el Mesías, y es porque Él vive que nosotros también vivimos. Si no fuera así, no lo haríamos. Y cuando digo vivir, no es sobrevivir. Vivir es reconocer quién está en mi vida, quién es parte de mí, que yo soy parte de Él, así como Él es parte del Padre. Eso es vivir. Si yo reconozco eso y entiendo eso a la luz de la palabra, pues puedo estar entendiendo qué significa dar su vida por las otras. Entonces, Él vive para abogar por nosotros. La palabra también dice que Él es nuestro abogado, que tenemos al mejor abogado. Y si tenemos un abogado es porque siempre va a haber un qué. Sí. Pero también va a haber un qué. Un acusador. Un acusador. Entonces necesitamos un abogado para que nos defienda de las acusaciones. Ahí sí, no es que viene esto, no. Ahí sí, ¿de quién? Del enemigo. Porque Él es el acusador por excelencia. Necesitamos un abogado, y el mejor abogado dice la palabra que es Jesús. Entonces, este Señor nuestro vive para dirigir la providencia para nosotros, o sea, la canaliza, la enfoca. Dios nos ve a nosotros no porque no vea a Elsa o no vea a Pilar directamente a la cara porque somos pecadores y no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de Jesús. Es la única manera que pueda ver de esa forma. ¿Listo? Entonces, dice también la palabra de Dios en ese verso: ve venir al lobo. Ve venir al lobo. Se asumía que los animales salvajes, en este caso el lobo, o los bandidos, porque están como en el mismo bando, ¿no? Está el lobo, están los bandidos, en el bando de los bandidos pues están los saqueadores y todo lo que estamos hablando, pero están como del mismo lado. ¿Cuál es el objetivo del salteador, del engañador y del lobo o el lobo animal salvaje? ¿Cuál es? Pues chasquearse a quién? A las ovejas. Entonces, estos enemigos amenazan a las ovejas, y la pregunta era: ¿cómo responderá el pastor? ¿Cómo responderá el pastor? ¿Cuáles son los propósitos del lobo? Como decíamos, del lobo de cuerpo, del salteador. Son los mismos que los del ladrón, son iguales. Recuerden que en el versículo 10 arriba hablábamos cuáles eran los propósitos. Entonces, solo viene a destruir, solo viene a matar, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo propósito. Y en esta alegoría o en este ejemplo, el gran enemigo de las ovejas, pues es el lobo, el salteador también. Dice también el verso que el buen pastor su vida da por las ovejas, y el mal pastor lo llaman ahí como asalariado. Lo llaman asalariado. El asalariado no defenderá a las ovejas y cree que el rebaño existe ¿para qué? Para su beneficio. Si me encontraste un mal pastor, ¿qué hace? Un mal pastor no da su vida por las ovejas, antes es asalariado. Si pasa algo, lo que hace, si viene el lobo, ¿qué hace el pastor asalariado? Se va, nos vemos. Mientras que el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. En cambio, para el asalariado, el rebaño existe ¿para qué? Para su propio beneficio.
El buen pastor conoce a las ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas porque dice la palabra de Dios exactamente eso. Conozco mis ovejas. Nosotros vemos a las ovejas y pensamos que todas son iguales, ¿cierto? Hablando del animal y también hablando de las ovejas como tal. Todos para nosotros son iguales. En cambio el pastor, el buen pastor, sabe que son individuos, ¿cómo son? Con sus propias personalidades y sus propias características. Él ve la diferencia en todos, aunque todas parecen iguales. Si usted ve un rebaño de ovejas, usted va pasando por algún lado y si tiene el privilegio de ver una manada de ovejas, toditas son iguales. Hay unas más gordas, hay unas más flacas, etcétera, etcétera, hay unas más cochinas, pero todas para usted son idénticas. El buen pastor no las ve así. Él sabe que hay unas que son diferentes a otras, ¿no? Entonces, el pastor es conocido por las ovejas. ¿Por qué dice? Porque dice la palabra de Dios que mis ovejas que me conocen. O sea, es conocido. Entonces, hay un conocimiento mutuamente recíproco. Eso quiere decir que Jesús conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a Jesús. Y la existencia, efectivamente, de este conocimiento es la prueba de que Él es el pastor. No hay otra forma. Ese conocimiento recíproco. Ahora, cuando lo pasamos a nuestra relación personal con el Señor, también pasa lo mismo. El Señor conoce sus ovejas, o sea, el Señor te conoce a ti. ¿Pero por qué te conoce a ti? Porque a simple vista cualquiera puede decir que tú eres igual a cualquiera. Pero el Señor, ¿por qué te conoce a ti? ¿Y tú por qué conoces al Señor? Exacto, por esa relación, ¿cierto? Entonces tú conoces al Señor y el Señor te conoce a ti por nombre, por característica. ¿Y por qué Él puede conocerte así? Porque pasan los días y tú alimentas esa relación siempre, de la única manera. Es como cuando tú haces amigos, te lo presentan hoy, si tú no le vuelves a hablar, pues eso se quedó así. Hay que alimentar esa relación de amistad. Entonces, que el cafecito, que si el almuercito, que si vamos a un parque, que si no sé qué, ahí va creciendo la relación y él te conoce y tú lo conoces a él. De otra manera, no se puede. Y así mismo pasa con el Señor. El pastor fiel, como su pastor, hablamos de todos los pastores de las iglesias, y los llamo como subpastores porque ¿de quién dependen? Mostrará esas mismas características, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que ustedes no les metan los dedos a la boca. ¿Quién es el que está enfrente de ustedes? Tienen que mostrar esas mismas características de que nos habla la palabra de Dios. Obviamente, pues aterrizadas al contexto, ¿no? Realmente, las mismas características del buen pastor, que es nuestro Dios, que nos dice, o que acabamos de leer, que Él sacrificará su vida por las ovejas, porque las conoce y es conocido por ellas. Él será un pastor y no un asalariado. Eso es muy importante. ¿Qué es un asalariado? Pero no, pues sí, en realidad sí decimos que pues alguien que le paga, ¿cierto? Pero vayamos un poco más hondo. Si bien es cierto, es alguien que le pagan y por lo tanto está allí porque alguien le paga por un oficio. De hecho, yo siempre convenía con algo. Para estar acá parado, para mí, digo para mí, para otro puede que no. Para mí, para estar acá parado es indispensable, es número uno, que usted, para mí, no reciba dinero por lo que hace. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Algunos voy a aclarar la realidad, pero es que la Biblia dice que todo, pues que dice la palabra que se me olvida siempre. Que todo obrero es digno de su... Gracias. Todo obrero es digno de su salario. De su salario. Muchos se pegan de eso. Oh, es que todo obrero es digno de su salario, entonces ¿cómo no vamos a cobrar? Pero es que no tiene un error. El contexto es diferente. Miren que Pablo, allí cuando dice que el obrero es digno de su salario, está hablando de otro tipo de cosas que no es la que estamos hablando aquí. Todos se pegan de eso para cobrar, pueden llegar a cobrar por un oficio de este.
¿Qué pasa cuando yo empiezo a cobrar por un oficio como ese? Con el tiempo Se vuelve un asalariado. te vuelve a salir. Y con el tiempo va a empezar a perder el amor por las personas para intercambiarlo por qué? Por el amor al dinero. Es correcto. Por eso dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Exacto. Y bueno, digamos que el asalariado, entre comillas, no gane tanto, simplemente apenas para vivir, ¿no? Solamente apenas para vivir. Que saque de la iglesia, él es pastor, no tiene otro, no está de pastor al 100% y el tema, no tiene otro ingreso. Y solamente para vivir, o sea, lo básico. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Pues, y él no ama dinero. Veamos el otro caso. Él no ama dinero, solamente recibe apenas para vivir el tema. Y vuelvo y digo, esto no está en la Biblia, lo digo yo. Con mucho respeto a los que sí lo hacen, lo digo yo. Solamente para vivir y no ama dinero. Con el tiempo, ¿cómo va a ver la iglesia este tipo de personas? Su trabajo. Es mi trabajo. De hecho, yo escuchaba a alguien así. Y es que hoy tarde para el trabajo. Luego, ¿cómo la iglesia? Entonces ya lo ven así. Entonces cuando uno lo mentaliza de esa manera, es mi trabajo, pues se convierte en eso, en un trabajo y no en lo que debería ser. En lo que acabamos de leer de las características de quién. De un buen pastor. Creo que son cosas que no deberían intervenir o chocar una con otra. Vuelvo y repito con todo respeto a los que piensan diferente, pero creo que no. Creo que como que choca. Es lo mismo o la misma mecánica que pasa con la política y la iglesia. Creo que es como agua y el aceite, pero hay muchos pastores metidos en la política que dejaron sus iglesias para ir a hacer política y que los escojan. Obviamente, al tener tantas personas que están detrás de ellos, pues ¿por quién va a votar? Por el pastor. ¿A eso fue llamado? No sé. Pero si ven, empieza a interferir con realmente lo que nos dice aquí, cómo debe ser un buen pastor. Entonces, al pastor asalariado, hermano, no le importan las ovejas. Él quiere su propio beneficio. Hemos tenido muchos ejemplos y no vamos a hablar al respecto, pero hay muchos ejemplos de que esto es una realidad. Realmente, él no conoce, él no puede esperar a mostrar estas características a la misma medida que Jesús. No le alcanza, porque tiene su amor puesto, como dice nuestro hermano Santiago en otra cosa, o si lo volteamos como un trabajo, como una ocupación y no como lo debería ser. Entonces, ¿cuántos hay inclusive de los cuales tenemos razón para temer inclusive que son asalariados bastante? Porque cuando veo falsa doctrina, y ojo a esto, cuando oyen o ven, escuchan, cuando escuchan falsa doctrina, inclusive errores en la predicación, errores en lo que se dice, no se oponen a ellos, no pasa nada, no dicen nada, se dejan llevar por algo, aún sabiendo que está mal, no dicen nada, asalariados. Al fin y al cabo, alguien decía una vez, no, lo que pasa es que lo importante para mí es el ministerio. Yo sé que aquí el pastor tiene sus cuentos y es como medio loco y hay que entenderlo, pero yo aquí estoy, yo no quiero perder el ministerio. Y uno diría, ¿será que eso está bien o regular o mal? Mal. Hermano, la cabeza es el pastor. Si el pastor está mal y la doctrina está errada, usted también está salpicado de esa mentira. Y no solamente eso, sino que también va a salpicar a sus hijos. Sí, mi ministerio y el tema, pero ¿quién está asistiendo a la iglesia con usted? Hay que levantar la mano. Y lo que se diga desde acá tiene que ser la buena y la correcta doctrina. Esta gente en realidad
está dispuesta a soportar cualquier cosa por el bien de la paz. La gente se cae. Ay, no, yo no quiero tener problemas. Por el bien de la paz y por el bien de la tranquilidad, deje así. Hermano, el título pastor traduce la misma palabra griega utilizada aquí para el pastor de las ovejas. Es un título que solo se gana legítimamente y no se concede, tampoco se asume. Así que yo asumo que no. Es un título que se gana legítimamente. Dice la palabra de Dios también aquí que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. La labor de Jesús como el buen pastor estaba arraigada de hecho en una relación cercana con Dios y con su Dios y Padre. Esa es una relación, no diría, pero Jesús no entiende. Jesús es Dios porque Él está orándose a sí mismo. Yo lo pensé en alguna ocasión, yo veía las películas de Semana Santa y el Señor mostraban a Jesucristo orándole al Señor. Por ejemplo, en la escena de Lázaro. En la escena, antes de resucitar a Lázaro, Jesucristo le ora al Padre. Y uno pensaría, luego no es Dios. ¿Cuál era el objetivo de Jesucristo en ese momento? Y en todos los momentos en que le oraba al Padre. ¿Por qué lo hacía? Si se supone que Él mismo era Dios, ¿qué necesidad tenía de orarse a sí mismo? ¿Qué creen ustedes que sería el objetivo? ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes recuerdan, siempre que pasó, siempre estaba rodeado de qué. Y era mucha. Y la idea era que todos reconocieran al Padre como el supremo ser de todo. Exacto. Eso no tiene otro objetivo. Los estaban enseñando cómo es que debería hacer las cosas. Por encima de quién. Encima de quién. O sea, no me miren a mí. Miren al Padre. Esa relación. Y enseñándoles de esta relación podía garantizar o más bien asegurar de que realmente conocieran a Dios. Entonces, ahí lo dice, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. La labor de Jesús, como el buen pastor, estaba arraigada en esa relación, en la relación de él con su papá. Y así mismo enseñó a nosotros a relacionarnos con él. ¿Listo? En quinto lugar, en el verso 16, Jesús que está hablando aquí. Verso 16, Juan 10, 16. Juan 10, 16. Dice allí la palabra de Dios, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Okay. Veamos el primer pedazo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras ovejas, ¿qué creen ustedes que serían? Los gentiles. Correcto. ¿Por qué? Se asume, o no se asume, Jesucristo estaba predicándole a quién? A los Básicamente. Y entonces Él les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué más dice allí? Yo debo traerlas. Miren de dónde está diciendo que también nosotros íbamos a ser partícipes de esa película. Nosotros somos como gentiles. O alguien que judío. Creo que todos somos ¿quién no es el privilegio de ser judío? Shalom. No, es que hoy en día está ese tema, todo el mundo judío. Sí. Es un horror. Todo el mundo tiene raíces. Sí, todo el mundo está. Es descendiente de Aarón y tiene el bajo del colchón. Todo el mundo ahorita es judaizante. Todo el mundo es, no conocen ni Israel ni sino en fotografías, pero Todos son italianos. todos son de hechos. Entonces, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras ovejas, como decíamos, son o eran, o si no, siguen siendo los creyentes que gentiles. Recuerden, ahí nuestro mundo espiritual, por decirlo de alguna forma, o la raza espiritual, por decirlo de otra, está dividido en dos, a lo que el Señor vino.
los creyentes que son judíos y los creyentes que son gentiles. Los judíos, pues ustedes ya saben, los del pueblo de Israel, los que estaban acá, los de la tierra prometida y todo el tema. Y los gentiles, el resto. No le ponga teología, el resto. ¿Listo? Así es como se divide. Entonces, él dice, yo no solo vengo a los judíos, o sea, yo no solo vengo a este reino, yo tengo otras ovejitas que hay que traer. O sea, estaba diciendo que nosotros los gentiles nos iba a traer también. Él dice que no pertenecen al rey. ¿Al rey de dónde? Al rey de Israel. Jesús dijo que él debía traer esas ovejas también, pues lo repito, porque también esas ovejas que iban a hacer, esas ovejas también oirían su voz. Entonces, dice aquí una parte de la palabra, dice, no piensen que solo entregaré mi vida por los judíos exclusivamente. Todas las otras personas también moriré. ¿Por quién entonces? Por los gentiles. Pues por la gracia y el misericordioso diseño y amoroso propósito de Dios y todo lo que encierra esa doctrina que Él siempre nos enseñó, para que precisamente por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos y en todos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, de hecho lo dice en Hebreos 2:9 para que lo quiera apuntar aquí. Y aunque nosotros no seamos de ese redil ahora, los que están entre ellos, que creen, se unirán con el tiempo paulatinamente con los judíos creyentes, ¿no? Y serán como un solo redil, un solo pueblo, un solo redil que va a estar bajo un solo pastor. Eso es lo que nos dice su palabra. Vamos a Efesios 2:13 al 17. Efesios 2:13 al 17 dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son? Los Los judíos y los gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Continúa el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Entonces, ese era el propósito. Todo esto. Y dice que habrá un rebaño. Y para hacer un poco más claro, un redil de ovejas. ¿Qué es un redil de ovejas? Exacto. Un redil de ovejas es parte del rebaño. Es como tener muchas ovejas, y entonces lo que hace el pastor es coger un grupo acá, llegar al encierro, otro grupo acá, y cada grupito es un redil. Y esto es lo que está expresando él en este momento. Entonces, un redil de ovejas es parte de un rebaño en su propia estructura o espacio o recinto, ¿no? Un pastor puede separar el rebaño en diferentes grupos. ¿Para qué? Para cuidar mejor de ellos, porque pues, mejor pequeñitos, muchos, que todos ahí mezclados, ¿no? Entonces, por eso ahí entendemos que aunque no seamos de ese reino en este momento, dice la palabra de Dios, los que están entre ellos, que creen, se unirán con los judíos creyentes en un solo pueblo, o sea, en un solo reino. ¿Sí es entendible? ¿O se entiende? ¿Qué es lo que mantiene
junto a este ampliado rebaño. O sea, era pequeñito, pero creció ahora un solo pueblo. O sea, ¿qué es lo que mantiene? ¿Qué es lo que mantiene junto a este ahorita, en este momento ampliado rebaño, y suple la protección necesaria de los enemigos externos? O sea, se guarda a sí mismo. ¿Qué es lo que lo mantiene junto? Realmente no hay paredes, dice, acabamos de ver en Facebook, para derribar toda pared de intermedio, no hay paredes, no hay murallas, no hay paredes para estas personas. El poder del pastor tampoco es un estorbo per se o una pared per se. En realidad, aquí lo que lo mantiene junto, lo que lo mantiene unido es la unidad y la seguridad del pueblo, el pueblo de Cristo dependa de la cercanía con quién. Con Dios. Y esa unidad, eso está junto, viene del hecho no de que todas las ovejas sean forzadas a esto, no de que todas las ovejas sean empujadas, no de que todas las ovejas sean forzadas a un solo redil o los metan por obligación a un solo redil, sino de que todas escuchan, todas contestan y obedecen ¿a quién? A un solo pastor, a un solo. Como decíamos hace 8 días, en el ejemplo del ladrón que se puso a dormir y perdió las ovejas. Cuando despertó, uy, no tengo las ovejas, ¿qué hago? Lo llamó con ese sonido particular y las ovejas se le devolvieron y volvieron. Gracias a Dios, bueno, sí, no las perdió, pero es porque, precisamente porque las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce sus ovejas, por eso pudo llamarlas y las volvieron, si no, no hubiera sido posible. Había una relación. ¿No? Entonces, eso es lo que nos habla de la unidad. Entonces, todas escuchan, todas contestan y obedecen a un solo pastor. Y realmente, cuando hablamos de unidad, no es una unidad eclesiástica. No hablamos aquí de religión y de iglesias. ¿No? Aquí la unidad de lo que estamos hablando no es una unidad eclesiástica, es una unidad de lealtad. ¿A quién? A Cristo. ¿Ven? Aquí las religiones se destruyen per se. Aquí lo que hablamos no es una unidad de iglesias, sino de lealtad ¿a quién? A Cristo. Todas confluyen en eso. No es un aviso, no es un letrero. Es realmente mi lealtad hacia quien me dio a mí realmente la salvación, bueno, por su gracia. Amén. Entonces, todos los que somos uno en Cristo tenemos cierto sentido de familia, ¿cierto? Cierta cercanía de familia, una forma más elevada de pertenencia a un clan que a otra cosa, ¿no? Es como a una, diría yo, que algo que se le pareciera, una palabra que se le pareciera es mafia. Se han oído hablar que de ahí se entra, pero jamás se sale. Eso es la mafia. Y esto es parecido a eso, es como una cercanía de familia, de parentesco. Vamos a enlazar esta parte a los versos 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18 dice la palabra de Dios: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este era el mandamiento recibido de mi Padre. Realmente es un poco complicado en sí el verso, como lo dice de esa manera, ¿no? Por eso me ama el Padre, dice, en primer lugar, por eso me ama el Padre. Dios el Padre dio la belleza del carácter y
y el autosacrificio de Dios el Hijo, ¿no? Y amó al Hijo mucho más debido a eso, al sacrificio que dio por sí mismo. Entonces, por eso dice, por eso me ama el Padre. Acá hay otra palabra que dice después de ello, dice, para volverla a tomar. ¿Sí? Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Realmente aquí todo el contexto nos habla de que Jesús declara tener poder sobre la vida y sobre la muerte. Eso es básico. Pero cuando dice para volverla a tomar, ¿qué podemos llegar a entender? Para volverla, es decir, que lo hizo alguna vez, porque la está retomando. Claro, es que yo pienso Tengo poder para volverla a tomar. Yo pienso que dejar, número uno, dejar todo lo que él tenía. La misma palabra dice que él dejó todo su reino y todo, y se vistió como uno de nosotros, se hizo siervo, y aparte de eso, pues entregar su vida en una cruz, la entrega para matarse allí, para hacerse, como dicen, el harakiri, ¿sí? Diríamos aquí coloquialmente. Y él mismo está reflejando acá que él dice que, en otra parte dice, si destruyan este templo, yo mismo en 3 días lo volvería a reconstruir, hablando de sí mismo, ¿sí? Está diciendo, hombre. Y esta parte yo creo que es interesante porque estaba pensando mientras el pastor estaba hablando, estaba pensando y decía, mientras leía el texto, yo decía, el Señor anteponiéndose y diciéndoles, pongo mi vida, pero yo mismo la voy a volver, o sea, yo mismo tengo el poder de ir a la cruz, pero yo mismo tengo el poder también de resucitar. Esa es la conclusión. Mire que es el poder de Dios, porque realmente lo que está diciendo aquí, podemos decir que Jesús se levantó a sí mismo. Básicamente, se levantó a sí mismo. ¿Y de dónde? Pues de la muerte. Eso es, o sea, es otro nivel. O sea, ahí es donde uno ya empieza a decir, hombre, es Dios. Y a cualquiera que diga que Jesucristo es Dios, aquí podemos estar diciendo, Él mismo se levantó del sepulcro, Él mismo venció la muerte, Él mismo resucitó. O sea, no solamente entregó su vida, sino también la tomó, muere y resucita. El poder de Dios. Cuando un hombre ordinario, un hombre o una mujer, como tú o como yo, muere, solamente está pagando la deuda de la naturaleza. ¿Cierto? ¿En qué sentido? De hecho, incluso si muriera por un amigo, simplemente pagaría un poco antes la misma deuda, que al fin y al cabo muere, ¿no? Entonces, incluso si esto llegara a pasar, finalmente tendría que cubrir esa deuda que tiene con la naturaleza, porque somos, o sea, nacemos, tenemos que, humanamente hablando, tenemos que morir, es algo que tiene que pasar, ¿cierto? Pero Cristo, ¿qué pasa? ¿Era de qué forma? Pues, ¿de qué forma? Inmortal. Ahora lo dejo. Y no necesitaba morir. Él no necesitaba morir y pasar por eso, excepto que él mismo se había puesto bajo las ataduras de un pacto para sufrir por quién, por las ovejas. Cualquiera puede entregar su vida. Si es que yo les pregunto a ustedes, ¿usted daría la vida por su hijo? En el sentimiento de padre se antepondría uno, ¿no? Uno siempre quiere lo mejor y ante eso yo digo que de pronto uno se antepone, ¿no? Pero es más una reacción de la acción que está pasando en el momento que de que el fondo del corazón uno diga, moriré. ¿No? ¿Sí? Si no es el momento de la reacción, diría yo, si llegase a pasar, digamos, en algún momento algo, en ese momento, lo primero que hace uno, ¿qué es? Proteger su familia. Pero es una reacción, pero no es, digamos, que nace que uno se la tenía ya cuadrada, no creo que sea tan así. Bueno, pero en el eventual caso de que eso sea cierto, no lo es,
Entonces, en el evento en que realmente uno entregue la vida por sus hijos, lo que voy es a esto. Usted la volvería a tomar, o sea, ya está muerto. Jamás. Es imposible. Jesucristo sí, obviamente por su condición. Él muere, da la vida por sus hijos, que sí lo va a hacer, para eso fue creado, para eso se creó, mejor dicho. No tuvo principio, pero ese era el propósito. Morir en algún momento, por todos nosotros. Pero también el propósito era tomarse de nuevo, o sea, resucitar. El único poder que tiene, o lo hace posible, es el poder de Cristo. Entonces, solamente es evidencia, todo esto que estamos hablando es evidencia única de la relación que tiene Jesús con su papá, que es el mismo, ¿no? Con su padre. De hecho, aquí uno puede llegar a pensar que no nos sorprende que inclusive los testigos de Jehová nieguen que Jesús pudo tomar su propia vida una vez, o otra vez pues, o sea, que no tenemos. Por eso es la diferencia. Hay otros teólogos que inclusive dicen o enseñan que Jesús fue una víctima indefensa en el infierno y que fue salvado solamente por la intervención de su papá. Pero esa palabra destruye esa Total. Yo creo que les falta un poco más de libro, sí, ¿no? Pero hay gente que escribe, gente que tiene conocimiento y que llevan, hay curas que salen de los seminarios y que hablando supuestamente conocen Biblia y terminan en este tipo de dicotomía. Entonces, yo creo que nosotros mismos nos encargamos de hacer ese libro muy completo. Es lo que dice ahí mucho. Vamos a la séptima parte, Juan 10, 19 al 21. Juan 10, 19 al 21. Dice la palabra de Dios: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Las que recién escuchamos. Las que él mismo se iba a levantar. Que él mismo, como se había hecho aquí, como dice Santiago, él mismo iba a resucitar. Entonces, después de eso, claro, entonces todo el mundo pues dice: ¿quién es? Por eso dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: ¿qué? Demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué lo viste? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, primera parte dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Entonces aquí, una vez más, se muestra a Jesús como la línea de conflicto, ¿no? Como la línea divisoria de la humanidad. Digo la humanidad porque ahí estaba pues, la gente, los fariseos y esta gente, era como esa muralla que hay entre los dos. ¿Y qué pasa con la humanidad? ¿Por qué la divide? Porque se divide en dos partes. Se divide entre la gente que quiere aceptarlo y la gente que lo rechaza. Por eso se divide ahí en la mitad. Ellos dicen que demonio tiene y está fuera de sí. Jesús realmente hizo declaraciones tan radicales, tan fuertes, que sacudieran a las personas sobre sí mismo, que por eso es que respondían a sí mismos los judíos, ¿no? Por eso mismo la gente empezó a dividirse y empezó a dividir sus opiniones que tenían sobre él. Algunos creían que él era quien decía ser. Él es Dios, puede resucitar, de hecho había una corriente que se llamaban los saduceos, que no creían en la resurrección, pero eran parte de los judíos. Entonces, de hecho Pablo aprovechó que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí, para entrar en para hacer como ese elemento de catarsis y poder expresar la palabra de Dios con ellos. Pero en esta división, donde la gente se dividía porque algunos creían que él era quien decía ser,
otros creían que cualquiera que afirmara ser Dios, como lo hizo Jesucristo, ¿qué pasaba? Que era un demonio. Debía tener un demonio o estar fuera de sí. Entonces, hay un escritor que se llama William Burke y él escribió: o Jesús era un demente megalómano o era el Hijo de Dios. Por lo que conocemos de Jesús, sería justo decir que era un demente, preguntaba él, ¿no? Entonces, y empezamos a analizar esto que dice también el escritor, cuando las palabras de Jesús no eran palabras de un demente, no eran palabras de un loco, más bien son de una cordura que nadie entendía. Es diferente. Realmente nosotros, cuando no entendemos, yo no sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes no entienden lo que la persona dice, ustedes que concluyen, ¿cierto? Están locos. Se le corrió el champú. Se le corrió, se la fumó con pepajito, porque no es que esté loco, lo que pasa es que usted no está entendiendo porque está demasiado cuerdo, es un nivel superior al suyo y usted no alcanza a seguirlo. No es que esté loco, también le pasó a eso. O el loco es usted que no entiende nada. Las obras de Jesús, lo que él hacía, ¿qué es un megalómano? ¿Quién sabe qué es esa palabra? La palabra megalómano quiere decir que uno hace las cosas por la gente con un interés. Por eso decía que las palabras de Jesús eran palabras de un megalómano, porque quería algo de la gente. Y ahora pregunto, las obras de Jesús no fueron obras de un megalómano, de alguien que quería un interés. Al contrario, todo lo contrario, más bien fueron totalmente desinteresantes. Y el efecto que produjo Jesús no fue el efecto de un demente ni de un loco, realmente más bien ha cambiado a millones de personas para bien. En ese momento lo creían, pero con el tiempo se le dio la razón a lo que nuestro Señor, en la misma palabra, el impacto que hacían las personas, el impacto que traía la gente. Dice otro autor, dice lo siguiente: el milagro de los cielos no sudaron, la tierra no se derritió y el infierno no abrió la boca ante el sonido de esas horribles blasfemias. Yo también pienso lo mismo, la verdad. Esta persona debe tener un demonio, o esta persona quiere un interés de la gente. Yo también pienso, porque en ese momento no se abrió la mente de los paguatosos, que estaban hablando de quién, de Dios, tenían a Dios ante sus ojos. ¿Qué estaba haciendo Jesús para merecer todo eso? ¿Por qué se tomó la necesidad, o más bien el trabajo de hacerlo? ¿Por qué lo hizo? Más allá del amor, más allá de la misericordia, más allá de la gracia, creo profundamente que estaba destruyendo al ignorante. Estaba destruyendo al ignorante, diciéndole al miserable que solo iba a morir para salvar su alma. Es como el que responde la agresión con el silencio, algo así. Solo iba a morir para salvar su alma. Y ahí es donde sí llega el maravilloso amor de Dios y la ingratitud y obstinación de todos los hombres por Cristo hemos muerto. Lo seguimos sintiendo. Dice allí el verso: estas palabras no son estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Obras milagrosas como abrir los ojos de un ciego puede ser un testimonio válido que nos pueda llevar a creer de alguna manera, pero solo acompañada de la fidelidad de la palabra de Dios, porque si no está la palabra unida al milagro, no va a haber un verdadero creyente que se levante aquí. Si solamente está el milagro y no está la acción, la palabra, no hay nada. Entonces, las personas que estaban allí reunidas estaban en lo correcto al ver tanto las obras como las palabras de
la última parte ya para terminar. Juan 10, 24 al 25. Juan 10, 24 al 25. Y le revelaron los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En primer lugar, dice: le rodearon los judíos. ¿Qué podríamos llegar a pensar? O sea, aquí no se dice que Jesús estuviera enseñando en el templo. No se dice. Dice es: lo rodearon los judíos. Dice solamente que estaba en donde, andando en el templo. Estaba por ahí, estaba enseñando, estaba andando en el templo y lo rodearon los judíos. El sentido es que realmente cuando lo rodearon, cuando está todo despreocupado, todo tranquilo por el templo, cuando dice lo rodearon, a mí me parece que esto es una postal. ¿No les parece a ustedes? Jesús estaba en el templo y de repente lo rodearon. Eso es una postal. Lo rodearon, no lo rodearon de la mejor manera, que es chévere, no, lo rodearon hostilmente, violentamente, mientras Jesús simplemente caminaba por el templo. Aquí los judíos, como decía, lo rodearon para prevenir que escapara de sus hostiles propósitos. Tenían un propósito aquí en mente y lo rodearon para impedir que se les escabullera por otro lado. Entonces, dice aquí la pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, yo no lo veo claramente, dice aquí la palabra. Los líderes religiosos, una vez más inscritos como los judíos que estaban aquí en esta situación, ellos, ¿qué hacían? Ellos se negaban a escuchar. Era la primera vez que el Señor decía lo mismo: yo soy Dios, yo vengo pronto. Y el tema, no era la primera vez. Ya llevaba muchas veces diciéndole lo mismo. Pero ¿qué pasaba con ellos? Con los líderes religiosos, los judíos. Se negaban a escuchar y obviamente a creer en Jesucristo. Esperaban, de hecho, o más bien esperaban culpar a Jesús por su propia incredulidad. No es mi culpa que yo no crea, es más bien su culpa porque está diciendo mentiras. Por eso les preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Cuando alguien pregunta de esa forma, ¿hasta cuándo turbarás mi alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Quiere decir que estaba haciendo mella en sus almas. Estaban, como dicen por ahí, estaban ansiosos, no, estaban inquietos. O sea que el mensaje de Jesús les estaba realmente llegando. Por eso preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Esto era como decirle a un policía de tránsito que debería poner un señalamiento de límite de velocidad cada 100 kilómetros y que hasta entonces, y solo hasta entonces, no respetarían ese límite. Lo que ellos sabrían, el límite era prohibido. O sea, dímoslo porque de todas formas, si no hay un aviso, yo no lo hago. En pocas palabras. Y los judíos hicieron esa pregunta con un objetivo expreso, con un propósito expreso, y era el siguiente: deseaban hacer que se declarara a sí mismo que rey. Estaban buscando un pretexto. Claro, un pretexto. La evidencia. Eso era todo. ¿Y para qué? Pues para poder acusarlo con el gobernador romano. Y por ello, insolentemente insinuaban que todas las pruebas que hasta ese momento les había dado de una visión divina no servían para nada. No, que los milagros, no, más bien díganme a mí que ustedes, Dios, y ya. No había pruebas, no había sanación, eso no importa, solamente díganme que ustedes
Dios, pero precisamente con ese objetivo. Y el Señor responde, os lo he dicho, y no lo crees. Yo ya le di más otra vez. Otra vez la misma barca atravesando el río, que sí, hombre. Os lo he dicho, y no crees. Jesús no se refería específicamente a sí mismo con frecuencia entre los judíos, como el Cristo, jamás lo decía, no, yo soy Cristo, no. Los judíos no se referían específicamente como Cristo el Mesías. Hizo esto porque el Mesías era una palabra con implicaciones políticas, inclusive militares, que él deseaba evitar, por eso no lo decía, por sus implicaciones políticas y militares. Sin embargo, Jesús podía decir que de muchas maneras os lo he dicho y no lo creéis. Voy a hacer un breve repaso por los os lo he dicho que él pronunció para que lo subrayen en sus Biblias para terminar. Dice, os lo he dicho, yo soy el vino del cielo, Juan 3:13 y Juan 6:38. Anótenlo ahí, después lo miran en sus casas. Él dijo allí, os lo he dicho, yo soy el vino del cielo, Juan 3:13, Juan 6:38. Dice también, os lo he dicho, el que cree en mí tiene vida eterna, Juan 3:15. Juan 3:15. Os lo he dicho, yo soy el unigénito Hijo de Dios. Juan 5:19 al 23. Juan 5:19 al 23. Ahí también dice Juan 5:19 al 23. Os lo he dicho, yo juzgaré a toda la humanidad. Juan 5:19 al 23. Dice, os lo he dicho, todos deberían honrarme como honran al Padre. Juan 5:19 al 23. Os lo he dicho, todas las escrituras hebreas hablan de mí. Juan 5:39. Juan 5:39. Os lo he dicho, yo revelo perfectamente al Padre. Juan 7:28-29. Juan 7:28-29. Os lo he dicho, yo siempre agrado a Dios y nunca peco. Yo siempre agrado a Dios y nunca peco. Juan 8:29 y Juan 8:46. Os lo he dicho, soy enviado por Dios. Juan 8:42. Os lo he dicho, soy enviado por Dios. Juan 8:42. Os lo he dicho, antes de que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58. Juan 8:58. Os lo he dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Juan 6:48, Juan 8:12, Juan 10:9 y Juan 10:11. Juan 6:48, Juan 8:12, Juan 10:9 y Juan 10:11. Hermanos, y el problema aquí no era que Jesús no fuera claro acerca de quién eran y de dónde venían. Realmente ese no era el problema. El problema era que los líderes religiosos tenían corazones de incredulidad y querían culpar a Jesús por ello, y eso ya lo habíamos dicho. Noten su lo crean o no, dice el Señor Jesús. Yo ya lo he dicho, lo que pasa es que ustedes no creen, lo crean o no.
denota una actitud presente, lo crean o no. Y no solamente un estado pasado, que indica cuál es el problema raíz aquí. Y es que Jesús se reveló más específicamente a sí mismo como el Mesías a los que no eran parte de la comunidad judía, sino hacia afuera. Por eso él hablaba de que había otras ovejas que iba el rey de las cuales tú y yo hacemos parte. Y realmente, Israel de otro lado, lo que aseguraba es que había menos oportunidades que malinterpretaran lo que él decía que lo que realmente es. Y lo que había venido a hacer. Amén. Estamos todos realmente por la gracia del Señor. Fue su propósito que nos trajera de otro redil o que nos involucrara en el redil de la salvación. Un propósito esencial por el cual él creó toda esta película, por decirlo de alguna manera. Somos realmente privilegiados por tener esa gracia y esa oportunidad, cuando sabemos que en la calle hay muchos que no lo conocen. Por eso ese es el trabajo. Y en la calle va a pasar como también pasó acá, porque os lo he dicho muchas veces y no creéis. Nuestras familias, nuestro entorno, siempre va a pasar lo mismo, os lo he dicho. No creéis. O sea, el problema no es que no crean, vuelvo y repito, el problema es que quieren hacer culpables a las personas que llevan el mensaje y no hacerse un examen ellos mismos para ver en qué estado está. Hay un vacío enorme en los corazones. Y como ustedes notarán, son mensajes hablando de lo mismo. El buen pastor, la mecanización y todo nos lleva a un mismo punto. Y es que mientras nosotros estamos acá muy cómodos sentados, hay muchas personas que realmente necesitan el mensaje, aun cuando no van a creer, aun cuando os lo he dicho, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy Dios, yo soy el pan de vida, y aún así no van a creer. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Vamos a levantarnos. Misericordioso Dios, Señor, hasta ahora te damos gracias. Gracias, Señor, por acercarnos, Señor, a ti, Padre, por enseñarnos, Señor, realmente qué significa el rol de ser pastor, papá. Hasta ahora, Señor, podemos discernir, Señor, entre lo que no es, entre lo que es, entre palabras verdaderas y palabras fieles. Enseñarnos todos los días, Señor, a hacernos más dignos, Señor, de este reino a los que pertenecemos, Padre. Propósito, Señor, que estuviéramos aquí, Señor, con todas las demás ovejas, Señor, de tu rebaño, de tu rey. Gracias por la oportunidad, Señor. Nos has sacado de atrás de la majada, Señor, que nos has traído aquí, papá, delante de ti, para darnos la gracia, Señor, de la salvación, Dios. Gracias, Señor, por todo el sacrificio, Señor, y todo tu ministerio, Padre. Que ahora da cuenta, Señor, del trabajo, Señor, que debemos empezar a hacer. Perdónanos, papá, porque en medio, Señor, de nuestra incredulidad, Padre, y la incredulidad de las personas y del mundo en general, tal vez nosotros nos acomodamos, tal vez nosotros guardamos silencio, aún sabiendo, Señor, cuál es la realidad y la verdad de todo esto. Danos, Señor, el poder suficiente, porque ese es el mismo poder que te levantó a ti entre los muertos, Señor, y que ahora nos da valentía, Señor, porque no es timidez, Señor, sino realmente valentía, Señor, esfuerzo, dominio propio, Señor, para poder llevar ese mensaje. Tú eres nuestro gran pastor, Padre amado, y de ti dependemos, Señor, depende de nuestro caminar, nuestros pensamientos, Señor, y toda actividad, Señor, que emana de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos. Gracias por estar aquí, por dirigirla, Señor, y enseñarnos todos los días que tú realmente tienes el control sobre todo ello. Gracias por el lugar que tenemos en este rebaño celestial, papá. Nunca nos cansaremos, Señor, de agradecerte por el privilegio de estar aquí. Gracias te damos, Señor, en esta
el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén.